Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en su canal Radio Camino al Cumplimiento, pero tengo un invitado, gloria a Dios, especial, un hermano, gloria a Dios, que hoy nos vamos a gozar de manera especial. Voy a dejar que se presente, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo es el Señor, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermano Edwin Martínez de Reflexiones Bíblicas con el hermano Edwin Martínez. Y estamos aquí, ya ustedes saben, esta noche promete, como dicen. Aleluya. Esta noche promete. Así que ya ustedes saben. Saludo a Rosana que está conectada por ahí. Seguro, saludo a los que se siguen conectando. Y estamos transmitiendo full, hermano, por Facebook, por YouTube, por todos lados. Aleluya, así mismito estamos transmitiendo él en sus redes sociales por YouTube, Facebook, y yo por mis redes sociales, YouTube y Facebook también. Acuérdese de suscribir, que esto hace crecer el canal. Estaremos haciendo una charla bajo el tema. ¿Cuál es el tema, hermanito Edwin? Sí, claro. No temas, ese es el tema, gloria a Dios, que estaremos hablando. No temas, sí, Señor. Estaremos conversando bajo ese tema de manera especial. Lo desarrollaremos esta conversación y acuérdese, hermano, que si usted necesita la oración, cualquier comentario que tenga, puede hacerlo con respeto. Gloria a Dios, como siempre decimos, estamos aquí para gozarnos de manera especial. Y antes de darle comienzo, gloria a Dios, a esta charla, vamos a poner nuestro intro y después del intro nos vamos de lleno, hermanito Edwin. Fuego. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios obrará en su vida desde el jardín que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia, desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Darse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios, siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de esa. Ya estamos de regreso, gloria a Dios. Acuérdese que el tema es no temas, gloria, aquí con nuestro invitado, nuestro hermano Edwin Martínez. Sabemos que nos vamos a gozar de manera especial y vuelvo y repito antes de que empecemos, mira, puede suscribirse, denle like, gloria a Dios, que eso es de gratis. Por eso no se cobra, gloria a Dios, ¿verdad que no, hermanito Edwin? No, de manera claramente, esto es de gratis y esto es lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y luego para edificar a los hermanos de la iglesia, ¿no, verdad? Los hermanos, todo aquel que escuche el programa en un momento dado, porque que sea edificado, porque esa es la idea. Entonces el Señor. Amén, pues Edwin, te doy la plataforma, comience ahí. Exacto. Bueno, mi hermano, esta sería la segunda parte de una serie que yo había iniciado la semana pasada, que tiene que ver con las frases, ¿no, verdad? Frases de Jesús. Y en esta ocasión me tocaría hablar acerca, más que una frase, nos tocaría hablar acerca de lo que es lo que habla Mateo o lo que habla Dios, Jesús, con referencia a lo que son las persecuciones venideras. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que hay persecuciones, todo el tiempo ha habido persecuciones, tanto en el presente como en el pasado y como vienen en futura, pero más ahora en el presente es algo que es latente, hermano. Aunque usted no esté sufriendo persecución, usted de manera personal, no quiere decir que no haya persecución, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tenerlo claro, que las persecuciones siempre han habido, hermano. Lo que pasa es que hay personas que porque no la están viviendo y
Y me llama la atención que por eso fue que yo comentaba ahorita contigo, Reinaldo, que este tema es un tema que tiene que ser, la idea es que sea de bendición, ¿no verdad? Para los hermanos, ya que lo que tratamos de hacer con este tema es llevarle lo que es aliento, ¿no verdad? Y qué mayor aliento que tú conocer la escritura y saber que lo que está pasando, hermano, no tiene que turbarte, no tiene que caerte de sorpresa de repente, porque es algo que Cristo ya había hablado acerca de eso, algo que Cristo ya había anunciado, que había profetizado, si queremos irnos por esa línea, que es las persecuciones venideras. Y me llama la atención que en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 16 al 22, Jesús habla acerca de esas persecuciones venideras, pero también nos enseña cómo debemos de caminar en medio de esa persecución. ¿Y qué es lo que nos va a garantizar a nosotros la salvación y posteriormente la vida eterna? Amén. La vida eterna. Lo que a mí más me gusta, hermano, de Jesús es que Jesús no fue un predicador que le habló a uno, que le habló a los discípulos, que nos habla de una manera ficticia, de una manera como fantasiosa, sino que Jesús era un predicador directo, hermano. Un predicador que no vacilaba para decirte las cosas que tenía que decirte. A veces tenemos muchos disfraces, pasamos mucho paño tibio o pasamos muchas cosas para no decir las cosas como son, la verdad. Y Jesús dice aquí, le dice a sus discípulos que vienen persecuciones. Y me llama la atención cómo él en el versículo 16 exactamente de Mateo capítulo 16, él le menciona y le dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre o por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, hermano. Jesús le está diciendo a los discípulos en este momento, miren, ustedes van a ser como ovejas en medio de lobos. Sí, Señor, porque yo sí soy fiel, yo soy el verdad, yo soy un súper cristiano, yo soy, mire, santidad Jehová, yo soy lo más cristiano que puede haber. Jesús te dice a ti en esta hora, tú eres como una oveja en medio de lobos. Tú no puedes confiarte de nadie. Tú tienes que saber que tú eres indefenso, porque a mí me llama la atención ese símil, esa comparación que utiliza Jesús para explicarle la condición en la cual el creyente se encuentra en el mundo, hermano. Porque esa es la idea de este símil, de esta ilustración, ¿no? ¿Verdad? Jesús le dice, ustedes son como ovejas en medio de lobos. Si nosotros nos ponemos, hermano, a observar esta declaración, vamos a ver cómo Jesús explica esto y nos da esa ilustración para demostrar la debilidad que hay en nosotros. La debilidad que hay en nosotros. Si nosotros no podemos comparar entre un lobo y una oveja, tenemos que saber que el lobo nos lleva ventaja. El lobo es audaz, tiene habilidad, tiene fuerza, tiene estrategia, hermano, porque los lobos son estrategas, son estratégicos. Dice que el lobo más grande, el más viejo, se queda atrás para observar la manada. Es el capitán de la manada se queda detrás y observa la manada desde lejos y puede prevenir cualquier peligro que venga. Eso es lo que hacen. El lobo más viejo se lo ponen adelante para ayudarlo a caminar, para ayudarlo a avanzar. Entonces los lobos son estrategas. Y Jesús nos dice, ustedes son como ovejas en medio de lobos. Las ovejas son estúpidas, hermano. Las ovejas son torpes. Parece piedra, pero es maná.
Las ovejas son mansas, son indefensas, necesitan un pastor para que las guíe, para que le enseñen lo que tienen que hacer, y hay que cargarla y hay que cuidarla. El lobo no, el lobo se cuida solo. Entonces tú tienes una oveja en medio de un grupo de lobos que lo que quieren es devorarte. Y así somos nosotros, hermanos, como ovejas en medio de lobos. Pero Jesús nos exhorta a que seamos prudentes. Por eso Jesús dice, ustedes como son ovejas, ustedes tienen que ser prudentes, como que como serpientes y sencillos como paloma. Hermano, estos son ilustraciones que Jesús utiliza con animales que son conocidos para el pueblo de Israel en ese momento, para los apóstoles, son palpables, son conocidos. Entonces, nosotros cuando vemos este símil, estas comparaciones, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que analizar la característica de cada bestia. Dice que la serpiente es astuta, es cuidadosa, es sigilosa. Así tenemos que ser nosotros. A veces hay muchos cristianos haciendo ruido, hermano. Y es más bulla y más ruido que lo que hacen realmente. Jesús quiere que tú seas astuto como serpiente y sencillo como una paloma, o manso como paloma, como diría en otra versión. ¿Por qué? Pero también te manda guardarte de los hombres, hermano. El creyente no puede ser tan confiado. Tú tienes que confiar en los demás hermanos, claro que sí. Tú tienes que confiar en la persona, claro que sí. Pero no puede ser tan abierto al punto que llegas a ser iluso, a ser una presa fácil para el enemigo, hermano. Cuando Jesús dice sean prudentes como serpientes, no te está diciendo a ti que pares el propósito de Dios en tu vida. No te está diciendo a ti que tengas miedo a la hora de hablar, que tengas miedo a la persecución, que tengas miedo a las cosas difíciles que se van levantando en tu vida. No, sino seas astuto. Aprende a comportarte, aprende a cómo moverte en los lugares. Da fe y testimonio de quién tú eres realmente. Amén. Bueno, esto no es un asunto de que porque yo soy cristiano, yo voy a andar con el pecho abierto ahí, mandando a ti para el infierno, porque si yo soy el santo. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de usted dar un buen testimonio. Y hay pleitos, hermano, que no se pueden echar, que no hay que echarlo. Hay discusiones que no hay que discutirla. Hay veces que el silencio es de sabios. El silencio es de sabiduría. Jesús no quiere que usted ande haciendo ruido en la calle, queriendo llamar tanto la atención, hermano. No, la atención la va a llamar la presencia de Dios que hay en tu vida. Eso es lo que tiene que manifestarse en la vida del creyente. Este respaldo del Espíritu Santo que va a demostrar que verdaderamente tú tienes a Dios. Amén. No es que yo diga, no es que yo hable, es que cuando venga la situación, cuando venga el tiempo difícil, yo sea prudente, yo sea sabio. ¿Entiendes? Ese es el asunto aquí. Por eso a mí me llama la atención aquí cuando Jesús dice, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. ¿Entiendes? Sean sencillos. No sean tan altaneros, hermano. No se crean, no tengan mayor concepto de sí mismo, como dice Pablo en uno de sus escritos. ¿Saben los cristianos orgullosos que andan por ahí, hermano? Cristianos soberbios, altivos, que menosprecian y miran por encima del hombro al hermano e incluso a los
a los inconversos. Porque ellos tienen un alto concepto de ellos mismos. No, Dios quiere que tú seas sencillo como una paloma. Que tu belleza sobresale. No porque tú quieres lucirla, sino porque lo que está dentro de ti va a emanar hacia afuera. Y dice que lo que está dentro de ti es mayor que lo que está en ellos. Eso quiere Jesús. Dice que guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, hermano. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Nosotros tenemos que saber que es necesario que nosotros manifestemos el testimonio de que verdaderamente somos cristianos. ¿Pero de qué manera? ¿Con un letrero yo soy cristiano? No. Es que cuando venga la situación, yo sea astuto como una serpiente y sea manso o sencillo como una paloma. Porque llegarán momentos donde tú tendrás que dar testimonio de él. Pero ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿A la brava? Siendo inteligente. Sino siendo sabio. José, Daniel, fueron miembros activos de los gobiernos en cual la época le tocó vivir. ¿Y cómo se manejaron ellos allí? Con prudencia, con humildad, con sabiduría. No se confiaban de los reyes, no se confiaban de sus cargos, pero Dios lo puso en alto en el momento que era necesario. Porque yo puedo saber que tu Dios es un Dios falso. Yo veo personas, un ejemplo, castigando a personas de otras religiones, de otras denominaciones, que para nosotros son denominaciones que son heréticas, son denominaciones que no son cristianas. Pero por eso yo tengo que atacar a esa persona. Por eso yo tengo que pisotear a esa persona. Por eso yo tengo que enviarlo para el infierno a esa persona. ¿Sabes lo que sucede, Edwin? Que todo el mundo quiere participación de las sacaderas de demonios en el nombre de Jesús y que Dios lo use, pero nadie quiere participación del padecimiento que él pasó. Claro. Todo el mundo, porque él padeció y él le enseñó cómo padeció. Por eso es que aquí él advierte a todas estas personas que esta persecución es inevitable, pero él te lo está advirtiendo y ese es el problema de muchas personas, que todo es hablar lengua, sacar demonios, pero cuando viene la prueba, porque cuando se va a predicar, voy a ayunar 5 días para que Dios me dé un tema y para que Dios se glorifique de manera especial, pero cuando viene la prueba, ayunas esos 5 días también para que Dios te dé la resistencia, pues ese es el problema. Claro. Por eso cuando Dios nos advierte desde un principio que cuando usted va a predicar, va a enfrentar mentiras, señalamientos, hostilidad, específicamente vamos a sufrir. Por eso es que cuando él dice, mira, y esto es algo lindo porque tú especificaste desde un principio, ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Y tú sabes que una oveja cuando se pierde, se murió, porque no tiene a quien la recorte, ni quien le podrá comer, pero tú sabes que ellas necesitan atención obligatoriamente para mantener que su pelaje bien, su físico, llevarlas al agua. Así somos nosotros. Nosotros necesitamos de que el pastor nos lleve de la mano todo el tiempo. Él nos vela, tú sabes, pero si entendemos el peligro extremo que pasa una oveja, tú vas a entender mejor cómo tú te vas a guardar, tú vas a entender mejor cómo tú vas a caminar, porque ovejas en medio de lobos, si tú has visto las películas, como tú dices, los lobos caminan y ellos son inteligentes, ellos no caminan solo de uno en uno, ellos caminan de bonche en bonche, y cuando ellos son estrategas, ellos lo primero que hacen es alejar a una oveja de la manada, porque no le tiran cuando están en la manada, el primero le alejan y eso es lo que hace el enemigo, alejarte.
¿Me entiendes? Claro. Pero sabemos que estos lobos representan las personas que se opondrán y te perseguirán, como así hicieron a Jesús. Esa es la metáfora. Cristo a esos lobos malos los está comparando con estas personas que van a perseguir. Ahora, si tú dices prudente como serpiente, diantre, escucharon la palabra serpiente, y yo no soy ninguna serpiente, yo no suelto veneno, no. Él no está tratando de explicar eso. Jesús aconseja astucia y sabiduría para evitar peligros innecesarios, que eso fue lo que tú hablaste. Evitar conversaciones, y ahorita hablamos de esto, evitar conversaciones en las cuales te van a gastar la energía. Si tú sabes que esa persona, por más que tú le expliques, no te va a ganar, mire, como dice la palabra, no le eches perla, no le eches perla a los cerdos. Eso es así. Y por eso yo te decía, tenemos que analizar estos similes, estas metáforas que Jesús utiliza, porque eran animales que ellos conocían, que eran conocidos en el entorno. Y cuando analizamos esas características, hermano, nos da una enseñanza profunda y terrible, hermano. Porque, como tú decías, mira, a veces, si tú eres astuto como una serpiente, aquí está hablando de discernimiento. Exacto. Tú tienes que tener discernimiento y saber para dónde va la conversación. Si tú sabes que en esa conversación, con ese debate, no vamos a llegar a nada, ni tú me vas a convencer a mí, ni yo te voy a convencer a ti, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque la idea de un debate no es que sigamos debatiendo la vida entera. La idea es que yo con mi argumento pueda convencerte a ti de que tu argumento está mal. Por eso tengo que tener el conocimiento del tema, tengo que saber cómo presentarlo y todo ese tipo de cosas. Por eso Pedro dice, estar siempre preparado para presentar defensa de vuestra fe, con mansedumbre, con amor, con misericordia. Claro que sí, pero también tiene que ser astuto y saber cuándo esa persona se está convirtiendo en un necio. Sí, con sabiduría. Así mismo yo puedo ser cristiano, pero si yo sé que hay persecución de cristianos, yo no puedo salir por ahí. Yo soy el super cristiano. No, hermano. Jesús nos llama a ser cuidadosos. Tú sabes que esa sabiduría, hermanito Edwin, nos ayuda a evitar peligros innecesarios, conflictos innecesarios, saber discernir las intenciones de esos perseguidores. Claramente. Si yo sé que están persiguiendo, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué? Pero, tú sabes, estos perseguidores lo primero que quieren es desenfocar tu mente, porque cuando ellos atacan es cuando tú estás desenfocado. Ellos nunca van a atacar cuando tú estás enfocado en algo. Ellos te van a atacar cuando tú estás desenfocado. Pero cuando tú usas tu sabiduría a través del Espíritu Santo, tú evitas estos peligros innecesarios. Mira, tú sabes que hay momentos que hay personas, Edwin, y tú lo sabes, que quieren corregir a las congregaciones del mundo entero. Sí. Tú sabes que quieren corregir. Mire, la misma palabra dice que Dios puso pastores en sectores. Claro. No corriges bien tu iglesia. Tu problema es en donde tú estás en tu congregación. No es en la de Hartford, no es en la de allá, no es en la de acá. Y ahí es cuando tú aprendas a evitar conflictos innecesarios. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero tiene que ser con sabiduría. Por eso, cuando el Señor te llama, evitar estos conflictos y ser sencillo como paloma, no quiere decir que eres un tonto. No. No quiere decir, porque eso es lo que pasa con muchas personas que a veces se creen que pueden cogerte y darte, y sabe que gota a gota el vaso va llenando la copa, y a veces uno tiene que hablar para defenderse. Esto ya, mira, como paloma, te llama a ser inocente, puro de corazón, asegurando que la misión, que te mantengas noble, sin malicia y sin pensar en la maldad, porque hay personas hoy en día, como tú dices, Dios mío, Señor. Así mismo es, Edwin. Claro, mira, porque incluso cuando dice aquí es sencillo como paloma, hay otra versión que diría manso como paloma, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Y el ser manso como paloma, él no se iracundo, hermano.
Exacto. No ser iracundo, no ser una persona irritante y que siempre tiene la gana de pelear y de lastimar y de demostrar su punto de vista, porque yo sí tengo la razón, porque yo sí sé Biblia, yo sí fui al instituto, yo hice el seminario tal, el seminario de otro. No, hermano, tranquilo, sea manso como una paloma, sea sencillo como una paloma, una comparación como una paloma. ¿Para qué? Para que usted aprenda a convivir con los demás. Mira, y esto es un tema que pique y se tiene. ¿Sabe por qué? Porque las cartas paulinas y el mismo Jesús, es más, la Biblia entera, la Biblia no solamente te habla de cosas sobrenaturales, de cosas paranormales. Wow. La Biblia habla también de temas que tienen que ver con la moral del creyente, que tienen que ver con la consejería bíblica, que tienen que ver con la ética del cristiano. Aquí eso está hablando de ética. Sean prudentes como una serpiente, hermano. Dice que el hombre prudente ve el peligro y se aparta, más el imprudente sigue para adelante, por ahí para abajo y que pase lo que tenga que pasar. No hay necesidad de eso. El hombre manso sabe cuando puede hablar y cuando no puede hablar. Habla si es necesario. Sabe cuándo debe de hacer silencio. Sabe cuándo puede defender su punto. El mejor pleito, como dicen en Dominicana, muchas veces el mejor pleito es el que no se echa. La mejor pelea es la que no se hace. ¿Entiendes? Muchas veces el decir que no es de sabios. Amén. Pero tú tienes que ser humilde y reconocer cuál es tu condición, reconocer en qué momento tú estás para saber si puedes o no puedes, si debes o no debes. O sea, tienes que aprender a moverte en este lugar donde nosotros somos hostiles. Nosotros los creyentes, hermano, estamos viviendo en una época donde tenemos que hacer las cosas con prudencia, con sabiduría. No podemos actuar como lo del mundo, alaba. Porque mucha gente, yo he escuchado decir, no, porque si los satánicos, si la gente de las 4 letras salen y hacen protestas, nosotros también tenemos que salir. Es que nosotros no somos iguales que lo del mundo. Nosotros no podemos actuar como lo del mundo, hermano. Sonaría bonito, sí, nosotros tenemos que salir para afuera con pancartas, porque si ellos salen, ellos pueden salir, nosotros también podemos salir. Sí, pero nosotros somos diferentes. Nosotros no debemos actuar como actúan las personas del mundo, los inconversos, hermano. Somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que decir diferente. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos vamos a suponer, una caminata y se arma un revolú. ¿Sabe qué pasa? Que el evangelio queda en vergüenza. El nombre de Cristo queda pisoteado. Por eso nosotros tenemos que ser prudentes y saber hacer las cosas. ¿Me entiende? Saber hacer las cosas bien. Bien, ¿para qué? Para que el nombre de Cristo no sea pisoteado por causa de 2 o 3 que no fueron prudentes. Pero Jesús te está hablando a ti, hermano, de que tú estás en un lugar así. Entonces, como ya tú sabes que tú estás en un lugar hostil, donde tú tienes muchos frentes, muchas personas que quieren devorarte, que quieren eliminar el evangelio, que quieren parar el cristianismo. Entonces él te dice, sé cauteloso. No dejes de hacer lo que está haciendo, porque cuando él te dice a ti sea prudente, no es que te quede callado. No es que tengas miedo y te meta el rabo entre la pierna, no. No, es que hagamos las cosas con sabiduría, con la sabiduría que viene de lo alto, con la sabiduría que no divide, sino que unifica, con la sabiduría que restaura, con la sabiduría que construye, con la sabiduría que abre puertas, que crea puentes. Porque sabemos que hay una sabiduría satánica, diabólica, que lo único que hace daño. Y imita, que es imitadora. ¿Me entiendes?
Pero no, nosotros somos diferentes. Nuestra sabiduría no viene del mundo, hermano. No es con estrategias humanas que se va a predicar el evangelio, que se va a expandir el evangelio. Es con la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Ven? Entonces nosotros, sabiendo eso, que estamos en un lugar hostil, con más veracidad tenemos que escudriñar las escrituras. Hermano, hay iglesias, hay denominaciones que están creciendo de manera masiva. ¿Pero por qué? Esa gente está enfocado, ¿no verdad?, en hacer lo que tienen que hacer, la gran comisión, predicar el evangelio, discipular. No están enfocados en que si Pepe hizo, que si Pepe no hizo. No, ellos están enfocados en esa gran comisión, en silencio, sin estar utilizando las redes para maltratar a un hermano que de repente piensa diferente que yo, porque es otra cosa. A veces nosotros tenemos conflictos por falta de sabiduría, por falta de mansedumbre, por falta de dominio propio. Tenemos conflictos que son buscados por nosotros mismos. Ni siquiera fue que llegó a nosotros como parte de la vida misma. No, fue como que nosotros que buscamos ese conflicto por la falta de prudencia, hermano. Yo puedo predicar el evangelio puro, fiel y verdadero sin tener que lastimar al hermano Pepe que está del otro lado, que de repente tiene un pensamiento diferente al mío. Pero no tiene nada que ver con la salvación, el punto que él defiende o lo diferente que él cree. Y yo tengo que aceptarlo. Sí mismo es. Entonces, eso es prudencia. Pero me llama la atención, hermano, para seguir avanzando. Dice aquí, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Sabemos que en aquella época, cuando están hablando de los concilios, están hablando de esos concilios de Jerusalén, ¿no verdad? De allí de las sinagogas, de las iglesias de la sinagoga judía, y que ellos azotaban a aquellos cuando ellos lo atrapaban, porque estaban predicando un ejemplo acerca del Cristo, como le pasó a Pablo, a Pedro y a Juan, que lo agarraron, lo azotaron, y ellos se sentían gozosos porque fueron azotados por la causa de la predicación de Cristo. Entonces, Jesús le dice, miren, guárdense de los hombres, no sean muy confiados, porque cuántas veces no quisieron matar a Jesús. Muchísimas veces, los mismos que escuchaban a Jesús predicando. Y siempre estaban tramando una forma de cómo hacer confundir a Jesús para que diga una cosa que no era, para ellos tener como excusa para poder agarrar a Jesús y azotarlo y hasta matarlo. Muchísimas veces. Muchísimas veces. Entonces, tú tienes que aprender a ser cauteloso con los hombres, con los seres humanos, hermano, con las personas. ¿Por qué? Porque no quieren lo mejor para ti. Pero tú tienes que discernir cuáles son tus enemigos y cuáles no son tus enemigos. Exacto. Porque aquí hay un detalle. Cuando dice guardado de los hombres, porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas azotarán, y a los gobernantes y a reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Tú tienes que saber que no es que tú vas a ser una persona desconfiada, que no cree en nadie. No, tú tienes que saber con quién tú te juntas, hermano. Tienes que saber con quién tú te juntas. Tú tienes que aprender a discernir quiénes son los que tienen intereses personales, quiénes son los que son realmente sanos. Porque dice la Biblia que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que llega a la iglesia llega con buenas intenciones. Y tú tienes tenemos que aprender a tener discernimiento para saber quiénes son esos. Y Jesús habla aquí de que tenemos que guardarnos de los hombres, pero en el versículo más adelante, en el versículo, a ver, porque Jesús explica cuáles son los hombres que tú tienes que cuidarte. Dice en el versículo 21, dice que el hermano entregará a la muerte al hermano.
y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermano, Jesús te dice a ti, cuídate de los hombres. Y cuando dice cuídate de los hombres, te está diciendo cuídate de todos los que están a tu alrededor. Nosotros como creyentes tenemos que saber con quién andamos, hermano. ¿Quiénes realmente son nuestros hermanos? Porque vendrán tiempos difíciles de persecución que aún tu hermano de sangre, por salvar su vida, puede ser que te entregue. Puede ser que tu padre o tu madre te entregue. Porque no quiere perecer, no quiere morir por causa de tu cristianismo. Por causa de que tú eres un evangélico que anda por ahí, ya tú sabes. Y va a haber traición. Esas son cosas que Jesús profetiza, hermano. Y que han tenido cumplimiento a través de los tiempos. Y que van a seguir teniendo cumplimiento detrás de los tiempos. Algunos de una manera más agresiva y otros de una manera más pasiva. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido rechazo de un familiar simplemente porque somos cristianos? Alaba ahora. Hemos tenido rechazo, hermano. Hemos sentido el aislamiento de familiares simplemente porque nosotros somos cristianos. Pero yo he visto aislamiento de familiares simplemente porque ellos pertenecen a una denominación y yo a otra. Oye, el nivel de inmadurez que muchas veces tienen los creyentes. Pero dentro de una iglesia hay personas que tienen diferencia con un hermano con el otro porque tú usas gorra, el otro no usa gorra, porque el otro usa una barba, porque no usa una barba, porque de repente yo predico de tal manera y tú predicas de la otra. Tienen diferencia, hermano, y se dividen. Y fácilmente dentro de la iglesia hay traición entre los mismos hermanos. Porque yo no convivo mucho con Reinaldo. Y a mí no me gusta mucho la forma de Reinaldo. Entonces, si vienen a enchincharme con cualquier cosita, yo digo, no, muchachos, ese tipo es más, para mí ese tipo no es cristiano. Y somos hermanitos dentro de la iglesia, alaba. Y Jesús te está diciendo a ti, tiene que cuidarse de los hombres, del género hombre, del género humano. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre, papá. Parece piedra, pero es maná. Parece piedra. ¿Qué dice en Mateo? Dice en Mateo 24. Déjame ver si lo encuentro. Mateo 24 del versículo 9 al versículo 13. Oye lo que dice. Para relacionarlo con este pasaje bíblico que dice Jesús. Guardaos de los hombres. Porque lo van a entregar a los concilios. Lo van a entregar. Sí. A las sinagogas para que lo azoten. Jesús dice en el capítulo, en Mateo 24, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero, okay. Me llama la atención el 9, cuando dice, no, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, papá. ¿Sabes que tú andes conmigo y que de repente me vengan a preguntar a mí y me digan, Edwin, no, y tú eres cristiano? No. ¿Y quién es cristiano? No, es Reinaldo. Y maten a Reinaldo. Tiempo de persecución.
la persecución venidera. Hermano, en Nigeria hay persecución y yo me imagino que ellos se están cuidando uno con otro y no se fían de nadie. No te puedes fiar de nadie porque tú no sabes quién es que te va a traicionar. Eso es lo que Jesús está hablando ahí. No confíe en los hombres. Cuando digan paz, de repente vendrá el espanto. Tú no puedes confiarte. Tu confianza solamente debe estar puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro, y debe de ser astuto como una serpiente. Tiene que ser prudente como una serpiente. Por eso yo te digo en esta hora, no temas. Si tú conoces la Biblia, tú no tienes por qué temer. Tú lo que tienes que aplicar la Biblia, alaba. Porque esto no es un asunto solamente de leer la Biblia, es un asunto de aplicarla a nuestra vida. Amén. Amén. Sí, mira, esto es bueno, Edwin. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesucristo especifica el tipo de hombre del cual te tienes que cuidar. Te especifica de esos hombres que te tienen envidia, que te quieren entregar a un concilio. ¿Y quiénes dirigen un concilio? Personas que son ¿qué? Pues vamos a ponerle que son reyes o gobernantes, porque ellos son los que están corriendo el concilio. Los mismos creyentes, varón, suéltala. Por eso, los mismos creyentes. So, estos gobernantes y por causa de mi testimonio y a los gentiles te van a llevar al frente de quién. Como Jesucristo especifica en ese tiempo de antes, que eran los concilios, la sinagoga y todas estas cosas, pues ahora especificamos la iglesia, donde te congrega, quién es el que dirige, quién es el que manda el concilio. Pues a esas personas es que te quieren entregar. ¿Me entiendes? Quieren que, mira, cuando dice gobernantes y reyes y serán llevados por causa de mí, Jesucristo te está tratando de explicar claramente que la persecución va a incluir a la competencia ante las más altas autoridades. Dice romanas como gobernantes y reyes, pero si nos vamos a la iglesia, son a los quienes, a los líderes. Claro, y recuérdate que en la época del medioevo, cuando la iglesia católica empezó, la iglesia imperial, la iglesia católica empezó a perseguir a los que no creían como ellos, a los que no aceptaban su doctrina, hubo una gran persecución de cristianos, patrocinada incluso por la misma iglesia, la famosa Santa Inquisición. Tú no creías lo que yo creía, tú querías hablar mucho y exponer mucho tus pensamientos. Te perseguían, te mataban en la hoguera, te acusaban de cualquier cosa. Te acusaban. Ayer fue el día de la Reforma Protestante, donde celebramos 508 años de la Reforma Protestante, hermano. Y en esa época, Lutero, los reformadores, no podían confiar ni siquiera en sus personas más cercanas. ¿Por qué? Porque no sabían quién lo iba a entregar a la iglesia imperial para matarlo. Pero recuerda que hoy en día a los cristianos lo están persiguiendo, vamos a suponer, la gente del Islam, bla, 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 y todo ese tipo de cosas. Pero va a venir un tiempo, hermano, donde dice la Biblia que va a haber una sola religión, porque eso es lo que fomenta lo que se llama el ecumenismo. Quieren hacer una sola religión. ¿Para qué? Para unificar todas las denominaciones, unificarla en una, porque creemos lo mismo. Pero ¿qué pasa aquí? Que los que no creen, que los que no se quieran adherir a esa sola denominación mundial, van a salir a perseguirlo, hermano. Van a salir a matarlo. Por eso que se está hablando de una gran tribulación como nunca antes se había visto. Porque la tribulación, la persecución, no solamente va a ser para los creyentes, sino también para los que no quieran aceptar el gobierno
que van a implementar. Pero con el caso de la religión, nosotros como creyentes seremos perseguidos porque no vamos a aceptar la religión del gobierno mundial. Y seremos perseguidos. Amén. Y nosotros tenemos que tener todo esto, hermano, claro. Porque hoy en día hay persecuciones, como decía, en Nigeria, todos lo sabemos, donde están persiguiendo, hermano. En este año han matado más de 200 y pico de cristianos. Pero también han matado, hermano. Aquí en México hay persecución de cristianos también, donde le queman las viviendas, donde le queman las iglesias, donde tienen que salir, hermano, de sus ciudades natales, tienen que moverse. Entonces, que tú no estés sufriendo una persecución no quiere decir que no haya persecución. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a ser astutos, a ser prudentes y a ser sencillos como palomas. Pero vimos, hermano, cuando dice aquí que estábamos hablando acerca de guardado de los hombres, ¿qué tipo de hombres o qué tan profunda será esa influencia? Esa influencia negativa en contra de los cristianos que incluso va a dividir familias al punto de que tu hermano o tu padre puede hacer que te entregue, puede hacer que te entreguen, como dice en el libro de Mateo, Pablo, Jesús hablando acerca de esa persecución futura. Dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa del nombre de Cristo, hermano. Muchos tropezarán, oye, muchos tropezarán. O sea, son creyentes que están en la fila del evangelio, pero por medio de la persecución, por medio de la presión, ellos van a tropezar y se van a confundir, y por salvar su vida van a entregarse unos a otros. O sea, yo estoy cansado de correr, estoy cansado de esconderme, estoy cansado de sufrir, y me están dando la oportunidad de que yo entregue 4 o 5 hermanitos para dejarme tranquilo. Hermano, lo van a hacer. Oye, lo van a hacer. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. Va a haber traición dentro de las mismas filas del evangelio. Pero hoy en día hay traición dentro de las filas del evangelio. Como dicen, el único ejército que mata a sus soldados son los mismos cristianos. Por eso es que él explica que cuídate de los gobernadores y todo eso. Está hablando de la gente que está arriba ya, no está hablando de tú sabes, si hablamos en lo que estableció Cristo en la iglesia. Por eso es que, Edwin, este propósito de sufrimiento no es en vano. Eso es lo que los amados hermanos deben entender. No es, hermano, no, pero tú no sabes lo que duele. No es en vano, porque cuando un sufrimiento viene con prueba de Dios, yo siempre he dicho que eso te acerca a Dios. Pero cuando es una consecuencia por un pecado que tú cometiste, eso no te va a acercar a Dios, eso te va a alejar, porque te sientes culpable, te sientes sucio, Dios no te va a perdonar. Quiero enganchar los guantes. Vamos entendiendo que esta prueba, mira, estas situaciones servirán como una oportunidad única para dar testimonio del evangelio. ¿Cómo tú puedes saber que eres cristiano si no eres probado? Yo soy cristiano, viene una prueba, no lo ves. Yo soy cristiano cuando me toca predicar. Yo soy cristiano cuando me toca cantar. Yo soy cristiano cuando estoy en las papas. Pero cuando viene el sufrimiento, por eso te expliqué ahorita que todo el mundo quiere participar de las cosas buenas de Cristo, pero nadie quiere participar en cargar la cruz y sufrir. Si los hermanos entendemos que esto es para una oportunidad de dar testimonio del evangelio, y no simplemente el evangelio, sino a esos líderes también, a esos gobernantes, a esa gente que mandan, a esos dueños de concilio, servirles de testimonio que verdaderamente Cristo está en nosotros. ¿Tú me entiendes? Porque
siempre vas a ser, como dice el patito feo. Mira, hace 2 o 3 días yo estaba viendo un anuncio de un montón de cerditos y había uno negro. Y los cerditos color rosa, todos, Edwin, estaban comiendo de lo más bien. Y cuando venía el negrito, todos hacían y venían y se cogían esa caja. Y después venía y que él como que quería unirse. Pero ¿qué yo quiero decir? O sea, no lo digo por el color, sino yo digo que hay momentos que tú vas a querer acercarte y ellos van a hacer eso mismo. Se van a ir y no, pues sé tú, sírvele a Dios a quien le sirve y actúa como tienes que ser. Por eso yo no entendía este versículo que dice Edwin, yo no lo entendía mucho hasta que lo profundicé, que Dios escogió de lo vil y menospreciado. So, si a él lo menospreciaron siendo Jesucristo, ¿qué más a ti? Pero Jesucristo siendo menospreciado, él siguió con su cabeza en alto. Y el problema es que cuando sentimos que somos menospreciados, siempre tenemos la cabeza baja. Por eso yo siempre le digo a los hermanos que caminan al lado mío, cuando lo ven, camina con la cabeza en alto. Que el que tú tengas la cabeza metida en el piso no quiere decir que tú seas más humilde. La humildad no tiene que ver con tener la cabeza baja. No, claro que no. Con un corazón limpio, que aceptes que cuando estás mal, como David, todas esas cosas, eso es ser humilde. So, Jesús jamás prometió en estos versículos que tú mencionaste, y esto está bueno, todavía vamos que por el 22, todavía no hemos ido a los otros. Jesús no promete un camino fácil, en ningún momento Jesús te dijo, esto va a ser fácil. Claro, Jesús va a ser fácil. Claro, no, Jesús te advierte cómo son las cosas, lo que te va a pasar, lo que vas a padecer, en qué posición tú te encuentres en medio de este mundo. Eso es lo que hace Jesús. Jesús advierte. Por eso es que Jesús, hermano, es un predicador tremendo. Jesús hizo su trabajo como tenía que hacerlo, hermano. Exacto. Jesús no era un loco predicando un evangelio desorganizado. No, Jesús era un hombre coherente totalmente, hermano. Jesús sabía lo que estaba predicando. Por eso dice que Jesús enseñaba como el que tiene autoridad. Porque Jesús tenía una línea de pensamiento clara, hermano. Eso dice que no, que yo voy a predicar lo que el Espíritu me dé. Eso suena espiritual. Tiene que haber una dirección, y de esto era lo que yo te estaba explicando ahorita, que hay personas que quieren hablar la verdad. No es malo que tú hables la verdad, pero si tienes maldad en tu corazón, ten cuidado como vas a decirle la verdad, porque si tienes la intención de lastimar, pues entonces no es una verdad clara. Porque la verdad es verdad, está bien, pero ¿qué tú tienes dentro de tu corazón cuando se la vas a decir? Porque mucha gente depende de las intenciones que tú tengas dentro de tu corazón para hablarla, porque hay personas que le gustan decir la verdad con verte en el piso, ya tú sabes. Sí, porque son gente que lo que quieren es lastimar. Entonces, hay verdades que hay momentos en los cuales se pueden decir y hay momentos en los cuales no se debe de decir. Exacto. Entonces, tú tienes que ser prudente, tienes que tener discernimiento. Pero es que Jesús te enseñó esa prudencia. Cuando, mira, Jesucristo sabiendo que Pedro lo iba a entregar, Jesucristo sabiendo que aquel estaba robando chavos, Jesucristo sabiendo que aquel quería sentarse a la izquierda y aquel en la derecha, Jesucristo sabiendo todo eso, él no los alejó de él. Él simplemente les enseñó con sabiduría, tú sabes, les habló con la verdad. Imagínate. No, que Pedro le dice, no, Señor, que el que esto yo le meto mano, nadie te va a tocar, apártate de mí, Satanás, tranquilo, papá. Claro. Que cuando cante el gallo 3 veces me vas a negar. Y Jesucristo, sabiendo que lo iba a negar, no le dijo, hijo del diablo, tú vas a hacer esto. No, él nada más le explicó con sabiduría. Le dijo la verdad. Y sucedió lo que sucedió, pero después que sucedió, cuando Jesucristo habló con él de nuevo, que la resurrección salió lo que salió, que le dijo, hey, Pedro, ¿me amas? Lo restauró. Él no cogió y lo hundió más. Tú fuiste el que me entregaste, ahora te voy a coger yo a palo. No, porque hay personas que a veces ofenden y te recuerdan esa ofensa 50,000 veces. Eso quiere decir que tú olvidaste esa ofensa. No, tan dolido todavía. Se llama raíz de amargura. Exacto. Pero mira, me llama la atención porque Jesús, como te decía, es coherente en lo que enseña, es coherente en lo que habla. Y Jesús, después de haberle explicado a los discípulos lo que iba a pasar con ellos, después de haberle explicado lo que iba, cómo debían de guardarse y cuidarse,
Jesús también le dice que Jesús habilita al ser humano, al creyente. ¿Para qué? Para que cuando se presenten en la sinagoga, cuando se presenten frente a los concilios, hablen con denuedo, sepan lo que van a hablar. ¿Cómo? Con la asistencia del Espíritu Santo de Dios, hermano. Si tú lees el versículo 19, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habláis. O sea, no os preocupéis. ¿De qué decir? Yep. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios. Mire, por eso, hermano, la importancia de usted saber cuál es la función. Hablará entre ¿Cuál es? Oye lo que te voy a decir. Esta es la importancia, hermano, de saber cuál es la función del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermano. Porque lamentablemente se ha enseñado que tener el Espíritu Santo es hacer esto y aquello. Es una manifestación de esto y aquello. Eso sería parte de. Pero de las funciones principales del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermano, es instruirnos, es ayudarnos a dar fe y testimonio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es enseñarnos, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Esas son las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermano. Dice aquí que cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué van a hablar, porque en esa misma hora se les dará dado lo que van a tener que hablar. Dios va a traer a su mente, el Espíritu Santo va a traer a su mente la palabra exacta que ustedes tienen que hablar en el momento exacto, con denuedo. Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, que fueron apresados porque lo encontraron predicando allí frente a la puerta de la Hermosa, creo que era, que sanaron al paralítico. Ellos se quedaron asombrados por la forma como ellos hablaban, hermano. Hombres brutos, hombres toscos, hombres que eran del caso nivel económico, porque sabemos que los que eran más nobles eran los que tenían acceso de repente a la educación. Pedro y Juan no eran gente que tenían acceso a esa educación. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo ministrando a través de ellos, dice que le dieron palabra, hermano, tan sólida que ellos quedaron sorprendidos con la respuesta que le dieron. Y tuvieron hasta que soltarlo, porque no encontraron nada en contra de ellos. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo pone palabra en un momento dado que tú dices, wow, pero ¿de dónde salió esto? Porque yo no lo estudié. Pero el Espíritu Santo. Y eso es un momento apreciado. Por eso es que, como tú dices, Edwin, tenemos que aprender a escuchar también, porque no es hablar. También hay que aprender a escuchar, porque ya vemos que él le asegura que el Espíritu Santo hablará por medio de ellos en ese momento, porque es un momento apreciado, es un momento que Jesucristo se va a dar a conocer que existe a través de ese problema. Claro. Porque no es cuando no va a haber problema, es en el momento adecuado. Ahí tranquilo, que el Espíritu Santo va a hablar por ti. Sean mansos. Sí. No se pongan brutos. Sean sencillos como paloma. Sean astutos como serpientes. Dejen tranquilo que lo van a presentar. Te van a traer al concilio. Tranquilo. El Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Le va a decir que ustedes tienen que hablar. Y cómo le va a dar la respuesta, hermano. Porque las características del Espíritu Santo en la vida del creyente, como yo decía, hermano, porque lamentablemente nos enseñaron, no han enseñado o han enseñado en alguna congregación, en algunas denominaciones, un Espíritu Santo
distorsionado, hermano, porque solamente se enfocaron en una sola cosa: manifestaciones sobrenaturales, experiencias sobrenaturales y un sinnúmero de cosas. Mas, sin embargo, dice que la señal de que una persona tiene el Espíritu Santo son los frutos. Dice que una persona que es guiada por el Espíritu Santo vive según la voluntad de Dios. Amén. Una persona que tiene el Espíritu Santo y que es guiado por el Espíritu Santo, esto tiene influencia en su vida diaria, no solamente en un ratico en el culto de que se jamaquea para aquí para allá y de que ya eso es una señal de que tiene el Espíritu Santo. Y la gente tiene que entender diariamente, escúchame, diariamente, en todo tiempo, en todo momento, en todo escenario, tú tienes que manifestar la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. ¿A través de qué? De tu manera de comportarte. Ahí es que se manifiesta. No me venga que tú eres que el más que brinca y salta en el culto y cuando sales de afuera tú eres Rambo con el cuchillo en la boca. No, tú eres el más guapo. No, así no es. Si tú eres manso en la iglesia, tienes que ser manso fuera de la iglesia también. Si tú eres un hombre prudente, poderoso en palabra, dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia, tú tienes que ser un hombre poderoso en palabra. Igual, exacto. Igual. Porque aquí no somos dualistas, no tenemos dos vidas, doble vida. Yo tengo una vida fuera de la iglesia y otra vida dentro de la iglesia. No. Usted tiene que ser el mismo dentro y fuera de la iglesia. Una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué hace? Que manifiesta lo que es la paz de Cristo, el amor de Cristo. En todo momento. Es una persona llena del Espíritu Santo, hermano. Una persona llena del Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento manifiesta el fruto del Espíritu Santo. En todo momento vive conforme a la voluntad de Dios. O trata, porque el Espíritu Santo nos guía. Dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, varón. Aquí nosotros no andamos a lo loco. No. Se supone. Por dirección. Es más, cuando tenemos hijos no queremos que los hijos caminen a lo loco, imagínate. Amén. Por eso vemos que en estos pasajes la persecución es una parte inerte del discipulado cristiano. Un cristiano que no tiene persecución tiene que escudriñarse, Edwin. Tiene que escudriñarse porque si no, mira, nos advierte que todos estos creyentes no están solos en este sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les asistirá. Y su felicidad, a pesar de la adversidad, será recompensada con una salvación eterna. Si tú no sabes prestar atención al Espíritu Santo, porque hay momentos que el orgullo nos arropa y no queremos ni escuchar al Espíritu Santo, no, la soberbia de las cosas que sabemos hacer. Claro. Humanamente el hombre es inteligente. Humanamente el hombre es inteligente, pero en estas cosas y en esta persecución, ahí es cuando el humano es débil, pero el Espíritu Santo es fuerte. Claro, por eso Pablo le escribió a Timoteo y le dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a obra de evangelismo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Pablo tiene que soltar a Timoteo a que se animen. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a dar palabra en todo tiempo, en todo momento. Porque hay mucha gente que son bien espirituales y hacen de todo, pero en el culto. Y cuando hay un invitado, un predicador invitado, esa gente son los que más corren. Pero cuando predica la gente local, no sienten a nadie, no sienten nada. Ni ven, ni van. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Y se supone que Dios esté contigo desde aquí dentro de tu casa. Afuera. En todo momento. Entonces, yo me acuerdo de Edwin que dicen: se metió Dios ahora. ¿Y dónde estaba desde un principio? Estaba afuera esperando, comiéndose un pancake. No lo habían dejado entrar hasta que entrara el predicador. ¿Me entiendes? Pero mira, me llama la atención, como te estaba diciendo, no te preocupes, no temas, como dice el tema, no temas porque Dios está contigo, hermano. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo.
Y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo, el Consolador, hermano. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener persecuciones, vamos a tener momentos difíciles, tanto económicos como hermano, emocionalmente. Vamos a estar en momentos difíciles. El cristiano se enferma. Por ahí andan unos locos diciendo que los cristianos no se enferman, pero los cristianos se enferman porque somos seres humanos. Sí. Este cuerpo se desgasta, hermano, con el tiempo. El único cuerpo que no va a sufrir desgaste es el cuerpo glorificado que Cristo nos tiene preparado para el día de la redención. Pero mientras tanto, nosotros somos seres humanos igual que cualquier otro. Pero nosotros tenemos que confiar y permanecer en Cristo Jesús y dejarnos guiarnos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo, Edwin, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo? A través de su palabra, varón. Dios puede hablarte a ti de cualquier forma, a través de una manera audible, a través de un sueño, a través de una revelación aquí. Es verdad, sí. Pero lo más objetivo y lo más tangible que tenemos es la palabra de Dios. Ella es nuestra regla de fe y conducta, hermano. Tú quieres que Dios te hable, lee tu Biblia. Deja de estar esperando al profeta Pepe que venga a decirte una cuanta cosa. No, lea su Biblia. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir la palabra, la Biblia, la Torá, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, como usted quiera llamarle, para que nosotros nos guiemos de ella, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Dice, todas estas cosas fueron escritas para el conocimiento nuestro. Hay cosas que tú estás experimentando negativas porque tú no te dejaste llevar del libro. Alaba ahora. No, y esas son las persecuciones literales, porque acuérdate que todo el mundo quiere espiritualizar la Biblia y no todo está hay cosas que son literales, como tú hablaste ahorita de la moralidad y todas estas cosas, son cosas que tú tienes que entender literalmente, pero Jesucristo te va a explicar todo. La persecución espiritual como la persecución de las personas. Y tras que te está hablando de todo eso, Él te está enseñando cómo debes actuar para poder resistir. ¿Y quién te va a ayudar a ti a actuar de la manera correcta para que puedas resistir? ¿Quién? El Espíritu Santo. Mira cómo dice en el 21, al final del 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Van a haber situaciones difíciles en nuestra vida que nos van a turbar, sí, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si tú aprendiste a confiar en el Espíritu Santo, si aprendes a dejarte guiar por el Espíritu Santo, hermano, dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te va a capacitar y te va a dar la fortaleza, pero tienes que perseverar. Dice en el libro de Santiago, resistir. Dice, someteos pues a Dios. Pero mira resistir al diablo. Lo que dice primero es que someteos a quién primero. Claro, someteos pues a Dios, someteos al Espíritu Santo. Si no hay sometimiento, no resiste. Sométete a la palabra de Dios. ¿Qué es someterse? Obedecer, hermano. Exacto. Obedecer a la palabra de Dios. Hay unos creyentes por ahí que son cristianos, pero no obedecen la Biblia, alaba. Oye, qué tremenda contradicción. Ellos tienen su propia interpretación. Entonces, tú tienes que obedecer la Escritura, no tanto al concilio, no tanto a la organización, no tanto al predicador Pepe, Lucas, Juan. No. Tú tienes que obedecer lo que la palabra de Dios dice en su contexto, hermano. En su contexto. Aplicarlo a tu vida. Eso es someterse a Dios. Tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y resistir la tentación. Resistir al diablo es resistir la tentación, resistir las ofertas, resistir al miedo, al temor, a ser juzgado por ser cristiano, a ser perseguido por ser cristiano, a ser cuestionado por tu fe, hermano. Tiene que resistir. Y dice que Él
huirá de nosotros. Y te habla del futuro ahí. Él te va, en los versículos más adelante que tú vas a seguir, que vas a mencionar, ahí él va a especificar qué clases de persecución van a haber. El del 23, 25, él te va a especificar claramente. Porque hay personas, ok, mira, si yo te digo, cuídate de esto, tienes que mantener tu mente abierta, porque eso es lo que pasó con Pedro cuando se enfocó en Jesucristo. Le dijo, si tú eres Jesucristo, hazme caminar por las aguas. Jesucristo lo único que le dijo fue ven. Y la fe de él activó ese poder, él caminó por encima de las aguas, pero una vez desvió su mirada, ¿qué es lo que sucede? Ahora, si tú no tienes la vista expandida para cubrirte todo el tiempo, porque es como yo siempre digo, hay gente que dice, Edwin, mata al gigante, pícale la cabeza al gigante, pero no entienden que hay una zorra pequeña que mientras estás enfocado en el gigante, entra por dónde? Por las grietas y daña la viña. Mira, yo leí hace poco también de esto, no sé si eran 300 o 200, creo yo que estaban peleando, ¿verdad? Cuando ellos iban a tomar agua, ellos tenían la espada a un lado, tomaban agua con una mano, pero con la espada por si acaso venían. Ellos no se enfocaron, tiraron la espada, Edwin, y pegaron a tomar agua con las dos, no. Y eso es lo que pasa, que a veces nuestra mente nos enfocamos tanto en una cosa que se nos olvida que por este lado puede venir algo, por este lado puede venir algo. Tú tienes que mantener tu mente activa a través del Espíritu Santo, en el cual me voy a cuidar de esto, me voy a cuidar de aquello, pero no es tampoco que causes en ti como estas personas que usan drogas, que están por la ventana todo el tiempo. Espérate, que el diablo me está persiguiendo. Espérate, que no, el Señor te dice en la palabra que cuando tú te sometes, tú vas a ser resistente. Claro. Dice, no ignores sus maquinaciones, pero no es que todo el tiempo es, tú sabes, tienes que mantener tu mente abierta para poder resistir todas estas cosas. La persecución espiritual, la persecución de personas, la persecución de líderes, la persecución de los de afuera, todo eso. Está advirtiendo para que nos cuidemos y para que seamos como conscientes de que eso va a existir. Claro. Esa persecución va a existir, Edwin. Sí, van a haber persecuciones. Jesús siempre lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. Lo van a perseguir, van a ser entregados, van a ser azotados. Ustedes están como ovejas en medio de lobos. Y esa es la advertencia que Jesús está haciendo aquí. Y quiere y nos está dando la solución. Y es algo que todos vamos a pasar, porque así como hicieron con Cristo, que fue perseguido, que fue, gloria a Dios, matado luego en la cruz del Calvario, nosotros también vamos a pasar por eso, hermano. Por eso es que yo digo, ¿no, verdad? Conforme a lo que dice la Biblia, de que son cosas que no debemos de encontrarnos de sorpresa, hermano. Sí, da temor, da de repente un poco de angustia, un poco de repente de incertidumbre, pero esto es algo bíblico. Sí. ¿Entiendes? Todo creyente tiene que saber que son cosas que van a pasar, como dice en Mateo 24, y habrá guerras y rumores de guerra. Esto es algo que no es nuevo. A veces hay cristianos, hermanos, que se turban porque en Israel, y que está peleando con Palestina, que esto, que lo otro. Todos sabemos que es bíblico. Exacto. Israel nunca va a estar tranquila hasta que Cristo venga, hermano. Y más ellos que le han dado la espalda abiertamente a Dios en ciertas maneras, ¿no, verdad? En ciertos puntos. Porque yo no digo que no haya cristianos, pero por lo que sabemos, lo que son los judíos ortodoxos son los que más predominan allí, ¿no, verdad? Que prácticamente están esperando el Mesías aún. Para ellos Cristo Jesús no fue el Mesías, o sea, Jesús no fue el Cristo, no fue el Mesías para ellos. Ellos no lo aceptaron. Entonces aquí dice Jesús en el 24, dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Amén. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, cuánto más
a los de su casa. Aquí Jesús está haciendo un juego de palabras también, hablando de que el discípulo también va a padecer y va a sufrir persecución, al igual que el maestro. ¿Entiendes? O sea, nosotros no somos mejores que Cristo, hermano. Lamentablemente, esto es un problema porque incluso se ha metido, hay una distorsión con el mismo evangelio de la prosperidad. Los discípulos pasaron muchísimos tipos de penuria, muchísimos tipos de trabajo, mas sin embargo hoy en día se enseña un evangelio de millones, un evangelio de muchas riquezas, donde el evangelio no enseña eso, hermano. Nadie que estaba en contra del sistema, del príncipe de este mundo, va a estar viviendo una vida relajada. ¿Por qué? Porque tú estás en contra de la corriente. Por eso mucha gente de esta gente del evangelio de la prosperidad son prósperos económicamente, ¿no es verdad? Son prósperos económicamente, pero ¿por qué? Porque ellos están a favor de la corriente. Ellos enseñan lo que el mundo quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. ¿Tú crees que este tipo de predicación nosotros tenemos una predicación que se hace viral? No se hace viral. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no estamos hablando de pelota, no estamos hablando de prosperidad, no estamos profetizándole bendiciones, jipeta y carro y casa a la gente. Pero si nosotros nos montamos en esa ola, hermano, tú estuviera ya explotando, si tuviera los views, ya tú sabes. Tuviéramos la placa. Tuviéramos la placa. Tuviéramos la placa hace rato, hermano, de YouTube. Sí. Pero no, ese no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico está en contra de la corriente de este mundo. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora me llama la atención, mira, para darle un chin más para abajo. Vemos en el versículo 26 donde dice Jesús: no le temáis, así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Exacto. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que os digo al oído, proclamarlo desde la azotea. Pero el 28 es el punto. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es el punto máximo. Nosotros estamos hablando de persecución, estamos hablando de traición, estamos hablando de que el Espíritu Santo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo nos ha habilitado con el Espíritu Santo para poder soportar esa persecución, para poder hablar con denuedo de la palabra de Dios en cualquier escenario. Pero Jesús también te dice, y aquí hay que tener cuidado, Jesús te dice a ti, tienes que ser prudente, sí, pero no es que deje de hablar. Por eso él dice, lo que yo te digo en tinieblas, decirlo a la luz. O sea, no te calles. Y de repente pareciera una posible contradicción. Pero siempre hemos dicho que no hay contradicción. La Biblia es inerrante. Y Jesús es elocuente cuando habla. Jesús te dice a ti, sean prudentes, sean sencillos como palomas, pero no quiere decir que tú tienes que dejar de vivir conforme a la palabra. No te tiene que decir que tú tienes que esconderte y negar tu fe. No. Habla con denuedo. Habla con certeza lo que tú estás hablando, lo que tú estás predicando. ¿Verdad? Proclámalo desde la azotea, o sea, anúncialo en voz en cuello. No tengas vergüenza del evangelio de Cristo Jesús, porque él dice que el que se avergüenza de él se avergonzará delante de los ángeles. ¿Entiende? ¿Y qué le dice? ¿Qué le sigue diciendo? No teman a los que matan el cuerpo. Y aquí hay un punto. Hermano, tú vas a ser perseguido. Van a ser azotados. Van a hablar con denuedo y van a dar testimonio de que Cristo Jesús es verídico, es real. Pero eso no va a evitar la muerte. Alaba. Van a matar a muchos cristianos. Lo mataron allí en el Coliseo.
con los leones, en el circo de Nerón, pero también después de la reforma con el asunto de la Inquisición, mataron a muchísimos cristianos acusándolos de brujos, de hechicería, de rebeldes. Mataron a muchos, pero esa gente no tenía miedo de lo que matan el cuerpo. Ellos tenían más miedo que le mataran su fe. Exacto. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, hermano. Porque el único que mata el alma es Dios. El único que tiene poder sobre tu alma es Dios, hermano. Ahora, ¿cuáles son los que serán matados? Lo que su alma será muerta luego del gran juicio del trono blanco allá en Apocalipsis. Pero mientras tanto, hermano, el tú promover tu fe, el tú proclamar tu fe, nosotros no podemos avergonzarnos de eso. Tenemos que hablar con denuedo de eso. ¿Por qué? Porque te pueden matar el cuerpo, pero tu alma será salva. Porque los que mueren en Cristo, resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos quedado seremos raptados, seremos tomados y estaremos todos juntamente con Cristo. Sí, Señor. Donde Cristo esté. Y esta es la exhortación: no teman. No temas. No temas a los que matan el cuerpo. Tenle más temor al que puede matar el alma, hermano. El que puede echarla al infierno. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Y no por obra para que nadie se vanaglorie. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús, porque dice que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Amén. Pero que permanece ¿en dónde? En Cristo. En Cristo, hermano. No temas a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar. Te pueden cortar los dedos, te pueden matar, te pueden quemar, te pueden quitar la cabeza, como han hecho, hermano. Pero esa gente que murieron, esos mártires que murieron por la palabra de Dios, que murieron defendiendo la fe, nosotros tenemos que recordarlo. Nosotros somos olvidadizos, hermano. Más de 200 cristianos han muerto en Nigeria por la fe. Gente que no tienen templo, que no tienen aire, que no tienen giro, que no tienen zapatos, que no tienen barberos, que no tienen estilistas que lo peinen y lo arreglen. Pero sin embargo, fueron capaces de dar su vida por la fe. Mas sin embargo, nosotros aquí a veces peleamos por una falda, por un pantalón, por una barba, por un cabello que fulanita se tiñó el pelo, que no sé qué cosa. Hermano, por tontería estamos peleando a veces dentro de las iglesias. Que si México, que si no México, que si aquello, que si canté esto, que si canté lo otro. Por por muchísima tontería, hermano. Persiguiéndonos los unos a los otros. Pero dice Jesús: no tema por aquellos que matan el cuerpo, hermano. Gente que te persiguen simplemente porque tú piensas diferente a ellos. Esa gente pueden lastimar de repente tu autoestima, pero no pueden matar el alma. Tú no puedes dejar de predicar la palabra de Dios porque fulanito no le gusta como tú predicas. Sigue predicando. Exacto. Porque te es más factible hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de los hombres. Lava. Exacto. ¿Cuánta gente a lo mejor lo andan criticando por ahí? Pero y también, Edwin, que los hermanos entiendan que cuando Jesucristo dice que no temáis
a lo que mata el cuerpo, sabemos que Dios es el único que tiene el poder de matar el cuerpo y matar el alma. Ahora, cuando habla del temor al Señor, no es que tú le tengas miedo a que el Señor te mate. Claro que no. Sino que tú seas respetuoso, que tú tengas reverencia a Él, que sepas, porque hay personas que le tienen miedo a Dios, porque hay personas que predican que el fuego consumidor, que si Él mata, que si hace esto, y en vez de tener esa reverencia, ese respeto a Dios, lo único que le tienen es miedo. Y eso es lo que predican, miedo. ¿Me entiendes? Claro. Si nos damos cuenta que Dios es a quien debemos temer, porque dice, y no temáis a lo que mata el cuerpo, y vemos que el punto central de este pasaje a la persecución, Jesús establece una distinción crucial entre el poder de los seres humanos y el poder de Dios. Claro, porque el ser humano puede matar tu cuerpo. Te dan una puñalada, te dan un tiro, de repente te ponen en una hoguera, te crucifican, pueden matar tu cuerpo. Pero el alma es eterna. El alma pasa a un lugar, sea de reposo o sea de tormento. Dice Lucas, ¿no verdad? Muere Lázaro, muere el rico. Lázaro va al seno de Abraham, lugar de reposo, y el rico va a un lugar de tormento. ¿A qué? A esperar el juicio eterno, hermano. Exacto. El juicio del gran trono blanco. Matan tu cuerpo, pero tu alma sigue allí y es llevada o va a un lugar de reposo o de tormento, a esperar el juicio. ¿Y cuándo sería? ¿Cuándo? Si tú mueres en Cristo, porque aquí la importancia es que mientras te persigan y te puedan quitar la vida, procura que si te quitan la vida, es haciendo la voluntad de Dios, es viviendo conforme a la palabra de Dios, porque de repente puedes tener un accidente, perdiste tu vida, pero si te moriste estando en Cristo, te fuiste con Cristo. ¿Me entiendes? Te pueden perseguir, porque estamos hablando de persecución. Porque estamos hablando de que no temas, porque van a haber persecuciones. Pero esa gente lo más que pueden es matar el cuerpo, pero no el alma. ¿Y de qué te vale tener todos los tesoros del mundo y que tu alma se pierda? Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, aquí lo importante es, no tanto que me quiten la vida, lo importante es que mi alma pueda ser salva. ¿Quiénes son los que van al fuego? ¿Quiénes son los que, cuándo será destruida el alma? Dice aquí en Apocalipsis, serán arrojados al lago de fuego los que no tengan su nombre inscrito en el libro de la vida, como la bestia, el falso profeta y el diablo. O sea, 4 grupos. Los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida, ¿por qué? Porque no vivieron conforme a la palabra y murieron sin Cristo. La bestia, el falso profeta y Satanás. Exacto. Son 4 grupos que van ahí. 4 grupos. Ahora bien, si tú mueres en Cristo, tú vas a estar inscrito en el libro de la vida. Por eso Jesús le dice, sí, usted, cuando los discípulos decían, no, nosotros, los demonios se sujetaban y hacíamos esto y hacíamos aquello. Jesús le dijo, miren, no se enfíen tanto de eso. Procuren mejor que su nombre se encuentre inscrito en el libro de la vida. Y si hay persecución y me atraparon, voy a morir, tengo 2 opciones: salvar mi cuerpo, negar a Cristo y salvar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque me aferro a lo material. Exacto. Me aferro a lo terrenal. Dice Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Exacto. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero tú estás dispuesto a dejar la tierra en algún momento, hermano. Hay creyentes que no están dispuestos a irse, a dejar esta tierra. Y se entiende, porque
la muerte implica una separación del cuerpo material y del alma, que es la parte no física. ¿Me entiendes? Hay una separación de esas dos naturalezas, la naturaleza física y la naturaleza no física. Y cuando hay esa separación, hermano, no es tan fácil. No es tan sencillo decir yo entrego mi vida por Cristo. No es tan sencillo. Eso yo lo entiendo, hermano. Porque yo sentarme de este lado, donde de repente nadie va a venir a hacerme un daño, y Dios me guarde, ¿no, verdad? Es fácil decir, no, sé valiente, no temas, pero tú no tienes a nadie persiguiéndote atrás con una escopeta. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, señor. Pero hay un principio que tú y yo tenemos que entender y que la audiencia tiene que entender. Que eso va a venir, pero en el día que venga esa persecución, o si nos toca una persecución, hermano, tenemos que estar preparados para desarraigarnos de esa naturaleza humana, de ese cuerpo, y estar preparado para en cualquier momento, si tenemos que dar la vida por nuestra fe, darla. ¿Estamos nosotros preparados? Esa sería la pregunta aquí. ¿Estamos nosotros preparados para vivir un momento de persecución real? No, porque eso vendrá, la gran tribulación vendrá y ya la iglesia no va a estar. Esas son conjeturas, hermano, que se han hecho. Que si el rapto, que si antes de la tribulación, que si después de la tribulación, que si en medio de la tribulación. No hay una fecha exacta de ese tema, hermano. Porque hay muchísimas escuelas escatológicas que han sacado cuentas de todas formas. Yo solamente sé que Cristo viene. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? ¿En qué momento? Si antes de la tribulación, si después de la tribulación, si en medio de la tribulación. Yo no tengo cálculo de eso, hermano. Porque en Nigeria hay tribulación, hay persecución. Y entonces, ¿Cristo no ha venido todavía o fue que vino y nosotros no nos dimos cuenta? Porque ahí tenemos un problema entonces escatológico. Esa gente está pasando tribulación fuerte. Y si nos vamos a la escatología dispensacionalista, donde dice, no, porque la gran tribulación va a venir, después la iglesia no va a estar. Pero, ¿y ellos? Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque esa gente tiene muchos años siendo perseguido. Sí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, Reinaldo? Entonces, la pregunta que surge en este momento es, nosotros como cristianos evangélicos, cuando hablo de cristianos evangélicos, estamos hablando de lo que creemos en el evangelio de Cristo Jesús, no me estoy limitando a una denominación. No. Como cristianos evangélicos, ¿estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros dispuestos a no temer a lo que matan al cuerpo? A dar la vida por nuestra creencia, por nuestras convicciones. Yo creo que es una pregunta que todos tenemos que hacernos en un momento dado. No, Edwin, ¿y cómo podemos aplicar esto al creyente de hoy? Porque Jesucristo le está explicando a los discípulos de ese tiempo y la persecución, pero ¿cómo podemos aplicar esto que hablamos hoy a los creyentes? Y con esto yo termino y te paso la parte y tú cierras. Sabemos que cómo podemos aplicar esto al creyente de hoy es que si bien la persecución es una realidad al seguir a Cristo, es una realidad, hermano, el temor a los hombres no debe impedir la proclamación del evangelio. Eso no te debe impedir a ti proclamar el evangelio. Pero tienes que tener la confianza en Dios, que Dios tiene el control absoluto sobre el destino final de cada
de cada persona y que proporciona la fortaleza y la paz necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Eso es lo que se le aplica al cristiano de hoy. Que sabe que vas a ser perseguido, que eso no evite que tú sigas predicando. Ahora, que tampoco cojas rabia contra esa gente y los quieras matar. No. Proclamar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La salvación, la oportunidad que si tú vienes a Cristo, puedes unirte a Él de nuevo. Y tener la confianza que Dios te va a fortalecer. Tener la confianza que entre medio de esa tormenta vas a tener paz. Y saber que el destino final, haciendo las cosas bien, ¿quién es el que nos espera? Cristo. Amén. Amén. Mi conclusión estaría por esa misma línea, hermano. Y lo primero que yo te diría es que cuando Jesús nos exhorta a ser prudentes, no quiere decir que guardemos silencio, que callemos en ninguna manera, sino que seamos cautelosos y saber cuándo hablar y cómo hablar. Aprender a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, porque es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso sería lo primero. Segundo, recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un Espíritu Santo que nos guía, hermano. Nosotros tenemos que estar preparados, pero de la única forma que usted va a estar preparado es cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo yo me lleno del Espíritu Santo de Dios? A través de su palabra. Exacto. A través de yo relacionarme, de crear un vínculo más fuerte cada día más con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que me dé fortaleza y sabiduría de cómo yo traspasar, el día malo, hermano. Hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar y que es inevitable que sucedan porque es bíblico, hermano. Van a haber persecución. Claro que sí. Sí, Señor. Pero tenemos que confiar y aferrarnos cada día más en el Señor. Afirmar nuestra fe en el Señor. Para que cuando venga ese día nosotros podamos reaccionar de la manera que Dios quiere que nosotros reaccionemos, hermano, y no nos falte la fe en ese momento. Por eso yo soy de los que predica y le solta a la persona, porque eso es lo que yo hago. Amén. Yo pido todavía que Dios me aumente más la fe. Si Dios me quiere usar en algún don espiritual, gloria a Dios. Pero ese no es mi enfoque. Mi enfoque es que Dios permita que yo pueda hablar con denuedo su palabra y que aumente cada día más la fe. Al punto, hermano, que si viene el día malo, si viene un momento crucial en mi vida, no me falte la fe y yo niegue a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Dios, amén. Dios es más que bueno, hermano. Espero que se hayan gozado de manera especial en esta charla. Yo sé que sí, yo sé que se han gozado y visto que se han conectado muchos, y yo sé que esto es algo en cual nos va a hacer analizar. ¿Me entiendes? Porque no estamos criticando, simplemente estamos tratando de que abramos todos los ojos, ¿sabes? Y nos gocemos de manera especial con este manjar que el Señor nos dejó a través de su palabra. Es bueno escuchar, pero también es bueno leer. Es bueno escudriñar para aprender y no ser engañados, hermanito Edwin. Gloria a Dios. Yo le doy las gracias a todas esas personas que se han conectado. Gloria a Dios. Acuérdense que nuestras redes sociales las tenemos en Facebook y las tenemos en YouTube. Y aquí yo voy a dejar que el hermano Edwin, gloria a Dios, sea el que cierre con una oración. Hermanos, vamos a orar. Y mi oración es la siguiente, hermano. Yo lo que le pido al Señor es que nos aumente la fe. Aleluya. Que nos dé sabiduría, que nos llene de su espíritu y que nos guíe a través de su espíritu para que podamos caminar conforme a su palabra y que podamos reaccionar de la manera que Él quiere que nosotros reaccionemos
en el momento crucial de nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y tenemos que pedirle al Señor, y le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu y que nos llene en todos los sentidos, con sabiduría, en valor, en fortaleza y en todo eso, Señor. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos aumente la fe. Auméntale la fe. Gloria a Dios. Para que no flaqueemos en el día malo, en el día difícil, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Edwin, gracias. Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté sobre ti en esta hora. Dios los bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga.